Lo que está pasando actualmente, y es mi percepción y siempre lo he dicho, me mato con usted y con cualquiera para defender el tema de la institucionalidad, lo digo muy claro, es que cuando usted proyecta a una persona que pueda durar más de 8 años en el poder por elección indefinida, por la concentración tal del poder, hay una debilidad institucional y se debilitan las instituciones y por lo tanto el Estado social y democrático de derecho. Cada vez que ellos entienden que se vulnera un derecho, ellos salen pro human rights y demás. Pero ¿dónde estaban ellos precisamente cuando en El Salvador cerraron el 2024 con 6.600 muertes solamente por manos de criminales? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba esa defensa hacia las víctimas, las familias? ¿Dónde estaban? Entonces, por eso es que yo tengo que cuestionar ese planteamiento y sobre todo presentar los matices. ¿De dónde viene El Salvador? De acuerdo contigo, yo no critico la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico ni la lucha contra las pandillas. Ahora, yo creo que debe haber un contrapeso. No puede ser que el Poder Judicial, no puede ser que el Legislativo esté todo en manos de un solo partido, que es el Partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele. Yo no critico el apoyo popular que puede tener un pueblo porque es el ejercicio soberano y es el soberano quien dispone, quien va al poder. Lo que yo critico es no solamente la concentración de poderes, sino una reelección indefinida donde hay carencias educativas, que esto es algo que también mide el Latino Barómetro, el apoyo a una democracia en función de la condición educativa de ese ciudadano, que evidentemente te genera condiciones de interpretaciones que pueden ser distintas. Entonces mi temor es ese. Mi temor es que el salvadoreño, como pasó en Venezuela, como en su momento también pasó en el Perú, hay una interpretación de que eso es lo correcto y a largo plazo hay una concentración y se entienda que todo te lo puede resolver el presidente. Eso es una idiotez. Y Juan, tú eres un crítico de la política dominicana. Y te felicito por eso. Y lo has hecho. Has criticado la concentración del poder a nivel legislativo y a nivel presidencial. Ahora imagínate que a nivel presidencial hubiera una reelección indefinida de la República Dominicana, independientemente de las concesiones. Eso sería el término más absurdo que pudiera pasar en la República Dominicana y no lo apoyo bajo ninguna forma. Es que precisamente lo que estoy tratando de hacer aquí es establecer equilibrio en la conversación. Ok. Señores, una vez más sean bienvenidos a su podcast favorito, Pizca Política. Bueno, señores, Emilio quiere sacar eso de la producción. Tú tienes que enseñarme el truco. El truquito es que tú cuando uno diga pizca, entonces nosotros levantamos con eso y y alguien pone la mano abajo. Alguien tiene que recibir la sal. Pizca. Señores, trayendo siempre lo que a la gente le gusta. No nos vamos a quedar atrás y por supuesto que como esto aquí nosotros promovemos un ejercicio democrático, vamos a tener un conversatorio que pudiera rondarse el debate. La ventaja es que estamos entre amigos. Y eso será sumamente interesante porque vamos a hablar de la situación en El Salvador, señores. El Congreso de la República de El Salvador ha aprobado lo que es una reelección indefinida para la candidatura presidencial, lo que evidentemente todavía está en discusión porque tiene que ser promulgado este aspecto. Sin embargo, la Cámara de Diputados lo ha aprobado y lo que se proyecta por la gran cantidad de representación que tiene el partido oficialista es que se va a aprobar, señores, la repetición indefinida o la reelección indefinida en la candidatura presidencial en El Salvador. Tenemos que hablar de esto por múltiples razones. Primero, porque tenemos un presidente que ha causado evidentemente mucha notoriedad a nivel internacional, principalmente en Latinoamérica. Gana las elecciones con un histórico de un 82% con el favor popular y evidentemente que nos lleva a reflexionar, ya que muchos dicen, este debe ser el presidente de Latinoamérica, Juan, el presidente de todos los países. Muchos dicen eso. Hay que darle un sabático en todos esos países. Y vamos a tocar eso. Yo voy a tratar de fungir como moderador, aunque me voy a meterme porque voy a estar obligado a hacerlo. Pero, señores, hablar del tema del Salvador. Juan, ¿qué te parece a ti este aspecto de la reelección indefinida en El Salvador? En primer lugar, saludo a todos. Felicidades por este espacio. Creo que, señores, tener esta conversación entre jóvenes, sobre todo, que hay que destacarlo, disponiendo de un día como hoy para analizar, profundizar, dialogar. Y yo creo que así es que construimos una sociedad más inteligente y más pensante. Así que felicidades, hermano mío. No, esto es tuyo, Juan. Eso es lo primero. Gracias a ti. Miren, cuando ustedes me invitaron y me dijeron el tema, yo sé que... Ojo, que nosotros hemos tenido otra discusión en clase. Tú sabes. Ya hemos chipeado. Esto No, nosotros lo hemos evidenciado. saben. Ya tenemos tiempo chipeando en eso. Miren, y sobre todo como la prensa lo ha presentado como la reelección indefinitiva de El Salvador.
más con el carácter que se caracteriza pues Bukele y toda la parte divergente que hemos visto, que ha sido, creo que una voz disidente al modelo tradicional que nosotros estamos acostumbrados a ver, sobre todo en República Dominicana. Ese statu quo, esa parte ecuánime, donde todos los partidos se tapan unos con otros, son aliados, que muchas veces eso no sale a la luz, pero comen juntos casi todos. Sí, sí, sí. Entonces, siento que cuando vi yo incluso en la prensa esta noticia por el Congreso Nacional de El Salvador, hasta yo como que medio me asusté, acá, pero ¿qué es lo que está pasando? Y antes de entrar en materia, yo quiero hablar, porque para entender lo que estamos viviendo ahora tenemos que saber de dónde viene El Salvador. ¿De dónde viene El Salvador? Y la historia del Salvador. Un dato puntual, que yo creo que eso quede grabado ahí, es que para el 2018, chicos, antes de entrar Bukele, El Salvador registró solamente en el 2018 6.600 muertes. Sí, yo sé, un estado... 6.600 muertes. Eso es como, y no muerte por enfermedad, no, por asuntos criminales. Y la narrativa que allí se daba convirtió a El Salvador como el país más peligroso del mundo. O sea, pero no estamos hablando de cualquier cosa, dime. Y ahí voy a aprovechar, Juan. No es que quiero interrumpirte, porque también vamos a escuchar a Josué, pero esa detención de la criminalidad, de ser el país más inseguro de América, como verdaderamente lo fue, a estar entre los 3 países con más seguridad, ¿es una condición para la percepción democrática que se tiene hoy del Estado? Yo lo quiero establecer porque tú tienes incluso nuestra propia Constitución, así lo establece, sobre ese estado de necesidad que se presenta para poder avanzar y para poder de una forma u otra lograr o disminuir. Por ejemplo, nuestra propia Constitución en República Dominicana admite la absolución de derechos civiles cuando tú estás preso. Eso es algo básico. Usted es un criminal, usted infringió la ley, usted es un antisocial, usted no puede pretender tener los mismos derechos que estos ciudadanos como ustedes, por ejemplo, que son jóvenes proactivos, jóvenes que están aportando a la sociedad. Entonces, esta cifra no la podemos, se dice rápido, pero señores, es algo alarmante. Estamos hablando de un 116%. 116%. Hoy en día, cuando tú ves del año 2018 a la actualidad, está El Salvador está presentando nada más y nada menos con los avances y con esa mano dura que a veces es necesaria. Estamos logrando en El Salvador nada más y nada menos con una reducción a 1.5% de criminalidad. Este año, el año pasado, El Salvador cerró con 114 muertos. Sí, y quiero escuchar a Josué. De 6.600 a 114. Yo le hice ¿Cómo ustedes ven eso? Yo le hice una pregunta a Juan. ¿Cómo lo ven? Yo le hice una pregunta a Juan y él se quedó en la historia. Muy bien, la realidad. No, te tengo que dar contexto para responderte lo otro. La realidad de lo que está pasando en El Salvador se entiende y se aprecia bastante. Ahora, la pregunta fue, y ahora se la tiro a Josué, para que Josué nos aclare eso. Sí. La condición del Salvador, la lucha contra la criminalidad, que se aplaude, claro, aunque tenemos nuestras dudas en cuanto a las formas, ¿es una condición, Josué, para la interpretación democrática que hoy tiene ese pueblo? Totalmente, o sea, a diferencia de otros pueblos, como lo pudimos ver anteriormente, por ejemplo, como con Venezuela, es que realmente existe un respaldo popular hacia Nayib Bukele. Ahora, yo digo, vale la pena limpiar la casa que respetar el debido proceso y el Estado de Derecho. O sea, vamos al 2022, cuando se apruebe el régimen de excepción. Estamos hablando de que no se está juzgando uno a uno estos pandilleros, se están juzgando en casos masivos judiciales. O sea, cómo tú entras a un grupo de 100 pandilleros y lo juzgas por casos penales distintos. 100%. O sea, no es totalmente igual. O sea, son audiencias masivas. Mira, qué bueno que tú dijiste legalidad, porque también eso la prensa no lo dice. El procedimiento que llevó a cabo el Congreso de El Salvador fue basado en la legalidad. Y es importante que ustedes lo sepan. En el año 2021, la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional de El Salvador, estableció por primera vez el elemento de la reelección. Con sus interrogantes. Y esta jurisprudencia, estimado amigo, esta jurisprudencia fue la que dio cabida. Incluso el mismo Tribunal Constitucional dijo, estamos aprobando
esta reelección, no por asunto administrativo, sino que esto ya se ha convertido en la expresión de la voz popular. Juan, Lo dijo, a ver, sí, sí. incluso dijo, esto es una especie incluso de plebiscito. Tanto así que en el año 2024 Nayib Bukele se alzó con un 82%. Sí. Entonces, esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional fue lo que llevó al Congreso, porque no fue el Poder Ejecutivo, Sí. fue una moción propuesta por un legislador, Claro. el cual tuvo su debido proceso, y eso hay que decirlo, y tú tienes que decir eso, y fue aprobado en el Congreso. Claro. Y no fue una iniciativa de Bukele. Debemos recordar que en el Congreso, en el 2021, Nayib Bukele entró con un grupo de militares. 2021, recuerda, paramilitó el Congreso. ¿Y qué hizo? Dijo que había que aprobar un préstamo de seguridad nacional, 109 millones de dólares, que recuerdo hoy. ¿Qué hizo también? Degradó lo que fue la Suprema Corte de Justicia, el cual eliminó a los 5 jueces, lo cual tenía, y eliminó al fiscal general, el cual es elegido por los diputados de dicho país. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo quiero un turno. Sí, adelante, Claro, hermano. Yo creo en la data. Ustedes saben eso. Exactamente. Y a mí me gusta siempre remontarme a lo que dice la data. Vámonos al Latinobarómetro. Eso se va a salir publicado. Este es el Latinobarómetro 2024, producción. Yo como quiera voy a poner el link, donde se mide, y esto hay que decirlo muy claro, con apoyo del PNUD y de muchas organizaciones internacionales. Ajá. Es la encuesta que tiene más eficiencia al medir el apoyo y la satisfacción y la interpretación que se tiene sobre la democracia. Y lo primero que yo quiero decir es que en teoría democrática, esto ya lo ha dicho Steven Levinsky en Cómo mueren las democracias, está establecido, está bastante claro. No hay matices en la cual uno puede interpretar por razones no democráticas en qué momento uno llama a un Estado que no es democrático. Por eso yo no me atrevería a decir que El Salvador es un Estado no democrático. Uh-huh. Ahora, en cuanto a los comportamientos que está teniendo, pudiera tener matices que pudieran interpretarse en ese sentido. A diferencia de Venezuela, que ya el centro Jimmy Carter demostró que es mediante ese sufragio popular, de que ciertamente no se publicaron las actas como fue correspondiente, ya este ha sido un Estado considerado no democrático. Ahora, vámonos a la data. ¿Qué es lo que dice esto? A partir de la página 48, que es el apartado 4.1, el Latinobarómetro hace una encuesta y en esa encuesta hace varias preguntas. La primera que dice es el apoyo a la democracia. En el apoyo a la democracia, que aquí es que creo que hay que poner ojo, El Salvador tiene un 62% de apoyo a la democracia. Pero fíjense la diferencia. En lo que tiene que ver con que no importa que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas, El Salvador tiene un 62%. En términos relativos, este informe termina fallando de la siguiente manera, y voy a citar para que se entienda la data. Dice: El Salvador tiene un alto nivel de satisfacción con la democracia, totalmente diferente a lo que se interpreta como apoyo a la democracia, lo que puede haber un término disruptivo en que la población del Salvador ha empezado a interpretar la democracia de un sentido distinto. Y dice, con el desempeño, pero no de apoyo a la democracia, con un 42%. El desempeño del gobierno de Bukele no parece generar apoyo a la democracia, con un 47%. Sin embargo, en el término del difuso concepto de la democracia hay un 79% de mala interpretación. En sentido general, un 62% prefiere, independientemente de la persona que llega al poder, una persona con cortes autoritarias o distintas, siempre y cuando resuelve el problema. Entonces, yo creo que si partimos de esta data, vamos a interpretarlo. O sea, el punto no está en que si Nayib Bukele es un presidente que no tiene el apoyo popular. Lo tuvo Hugo Chávez en la década de los 90. Totalmente. Incluso institucionalizó, como lo hizo Chávez, con un apoyo popular, lo que es el sistema que hoy se tiene que heredó Maduro. Y siempre lo digo. En teoría democrática, tú no puedes interpretar el precepto o las acciones que van a debilitar el tema institucional en el presente, sino en el futuro. Lo que está pasando actualmente, y es mi percepción, y siempre lo he dicho, me mato con usted y con cualquiera para defender el tema de la institucionalidad, lo digo muy claro, es que cuando usted proyecta a una persona que pueda durar más de 8 años en el poder, con reelección indefinida, por la concentración tal del poder, hay una debilidad institucional y se debilita las instituciones y por lo tanto el Estado social y democrático de derecho. Entonces, sin entrar en detalles de lo que ha mencionado Josué y como ha dicho Juan también, de la realidad del Salvador y que se le ha resuelto el problema, hoy puede parecer beneficioso. A largo plazo lo que está diciendo es que El Salvador no le importa ahora mismo a la sociedad si usted vulnera derechos, si usted violenta derechos, si no respeta garantías, siempre y cuando usted resuelve el problema. Ahí yo quiero y eso tiene una matices de interpretación. Hermano. Entonces, por eso yo digo, y ahí te dejo, Juan, que esto que está pasando en El Salvador es mi interpretación. No puedo decir que va de tira
a un régimen autoritario. Ahora, el perfil No, y tú el lo olor, dijiste. el perfil y el No, olor, no, tú lo voy por dijiste. parte. El perfil Tú lo y el olor dijiste. que te da esto es que va a haber un debilitamiento de las instituciones. Totalmente. Y esto, en teoría, vuelvo a decir, en teoría democrática, que lo han establecido múltiples doctrinarios, cito a Steven Levinsky constantemente, está establecido que donde no hay instituciones fuertes, donde se puedan garantizar derechos fundamentales, pues se tiene todas las condiciones para que no sea un Estado social y democrático de derecho. Ya Ok. usted dirá, Juan. Mira, tú diste datas. Yo soy también muy dado a la data, pero esa data, sin los matices, es como un petróleo. El petróleo es bueno, es necesario, pero no sirve al final del día si tú no lo refinas. ¿En qué sentido? Y ese refinamiento te lo da los matices sociales que hay que ver. Hay que ver, señores. No podemos ver esto de blanco y negro. Por eso mi primera intervención que di aquí responsablemente. Ahora, tú apoyas, Juan. Hable. Respóndeme eso. Déjame concluir. Oh, ok. Por eso yo aquí establecí en principio el antecedente. Y di esta cifra que yo no sé por qué ustedes no están alarmados. O no sé dónde ustedes estaban cuando los 6.600 una muertos justificación. registraron. No, pero déjame concluir. Yo aguanté como un hombre aquí, oíste, cuando tú estabas hablando. Pero el punto está en que hoy en día vemos muchas organizaciones, sobre todo desde que tú diste la fuente, qué bueno que la diste, porque Bukele ha tomado un distanciamiento importante con esta organización que hemos visto en muchos casos, con todo el respeto que se merece, que cada vez que ellos entienden que se vulnera un derecho, ellos salen pro human rights y demás. Pero ¿dónde estaban ellos precisamente cuando en El Salvador cerraron el 2024 con 6.600 muertes solamente por manos de criminales? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba esa defensa hacia las víctimas, las familias? ¿Dónde estaban? Entonces, por eso es que yo tengo que cuestionar ese planteamiento y sobre todo presentar los matices. ¿De dónde viene El Salvador? Y algo muy importante, mis estimados, es que independientemente de lo que haya pasado en el Tribunal Constitucional, en el año 2024, el mismo pueblo habló a través de sus representantes. 54 legisladores son de la administración de Bukele. Por más que tú digas, por más que tú quieras cuestionar, que también le doy su razón, porque a mí me gusta ser ecuánime y centrista con mis aportaciones, pero estamos hablando de que la voluntad popular se reflejó en esa representación en el Congreso. O sea, no fue que el Tribunal Constitucional puso a esos diputados, es que en el 2024 hubo un proceso electoral y el pueblo de El Salvador votó por esta administración. Y en ese sentido, yo sé que para nosotros tal vez es un poco chocante porque nosotros venimos de una dictadura y nosotros siempre nos hemos cuidado de volver a caer ahí. Y yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer. La institucionalidad, fortalecer a las instituciones, el debido proceso. Pero en la situación en la cual se encontraba El Salvador, era casi imposible poder establecer la seguridad ciudadana con la democracia liberal que nosotros conocemos. Era necesario porque la criminalidad estaba instaurada en el gobierno, el narcoestado era un hecho y una realidad y era necesario poder desarticular toda esta operación criminal. Lo criminal y el Estado era la misma cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no critico la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico ni la lucha contra las pandillas. Ahora, yo creo que debe haber un contrapeso. No puede ser que el Poder Judicial, no puede ser que el Legislativo esté todo en manos de un solo partido, que es el Partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele. Pero hablemos sobre los antecedentes que existen en Latinoamérica en base a las reformas de reelección indefinida. Un primer ejemplo puede ser Venezuela. Lo hizo Chávez en el 2009. ¿Qué pasó? Que son dos casos totalmente diferentes. Totalmente diferentes porque son ideologías comparables. Que se quiere vender como la misma cosa y no la misma cosa. Pero son comparables. Muere Chávez en el 2013. Entra Nicolás Maduro y queda en el control total el partido de Venezuela actual, el cual también se le atribuye que pertenece al Cartel de los Soles. Además, también está Nicaragua con Daniel Ortega, el cual logró reelegirse indefinidamente con decisiones judiciales. También está Bolivia con Evo Morales, aunque no se logró ya por las protestas populares en ese entonces. Pero, ¿qué distingue el caso salvadoreño de estos? Podemos decir la elección por voto popular. En la realidad existe una gran
un respaldo popular hacia Nayib Bukele, pero a la larga, ¿qué puede traer esto? Debilitamiento de las instituciones y que no hay un contrapeso de lo que son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado salvadoreño. Es que estamos estableciendo un debate, es que nosotros estamos estableciendo un debate en base a un supuesto, señores. Yo quiero agregar algo, Juan. Hay que tener cuidado con eso. Fuera del supuesto. Yo quiero hablar es de la praxis. Por lo menos la interpretación, la interpretación que estoy haciendo es basada en el contexto actual. Vuelvo y digo, yo no critico el apoyo popular que puede tener un pueblo porque es el ejercicio soberano y es el soberano quien dispone, quien va al poder. Lo que yo critico es no solamente la concentración de poderes, sino una reelección indefinida donde hay carencias educativas, que esto es algo que también mide el Latino Barómetro, el apoyo a una democracia en función de la condición educativa de ese ciudadano, que evidentemente te genera condiciones de interpretaciones que pueden ser distintas. Entonces, yo lo que reitero es, Nayib Bukele es un presidente que evidentemente está logrando lo que muchos de sus ciudadanos han querido. Eso ya hay que reconocerlo, ¿eh? Yo no soy mezquino en esa parte. Se está atacando la criminalidad. Y no lo ponga solamente en materia de lo que quiere la ciudadanía, lo que debe de ser, mi estimado. Voy por parte. Debe de ser. Voy por parte, porque no voy a criticar eso. Yo no puedo criticar los resultados. ¿Tú hubieses entrado a El Salvador en las condiciones como estaba? Yo te escuché. No, ni siquiera. Yo te escuché, pero mira, yo no hubiera entrado en las condiciones en las que estaba. Ahora, yo lo que a cada salvadoreño que tenga la oportunidad de hablarle, le diré, en el momento en el que usted está facultando... ¿Tú quieres ir ahora? Oye, Juan, yo creo... Porque tú estás condicionando mi comentario. Es que independientemente de eso, yo lo que creo es que nosotros debemos pensar a futuro. Ahí está. Tú le preguntabas a un venezolano en el 2005 qué pensaba sobre Chávez. Era el mejor presidente. Entonces, yo lo que vuelvo y digo, tú no puedes medir, esto está escrito, esto no es que nos lo estamos inventando. Tú no mides en teoría democrática los resultados del debilitamiento de un Estado social y democrático de derecho cuando no te funcionan las instituciones en el presente. Tú lo vas a ver a largo plazo. Y desde que se tiene la Constitución, todo el espectro del pensamiento moderno, de esa concepción democrática moderna en Latinoamérica desde el 79, que muchos parten con Uruguay, la realidad es que la única garantía a una estabilidad democrática es la fortaleza de las instituciones. Y cuando esas instituciones... ¿Y qué pasa cuando las instituciones están comprometidas con la criminalidad? Ahí voy. Cuando esas instituciones devienen en un apoyo a reelecciones indefinidas que te genera una concentración del poder, pues evidentemente es peligroso. Entonces, vuelvo y digo, escucha lo que está diciendo el Latino Barómetro. El salvadoreño está malinterpretando la concepción democrática. O sea, yo estoy satisfecho con lo que está logrando la democracia, dicen ellos en un 62%, pero por otro lado te dice, no me importa quién llegue al poder aún con concesiones autoritarias, con un 62% igual, lo importante es que me resuelva el problema. Yo le digo a usted, señor, y esto va a pasar, o sea, debe pensarlo el dominicano. Yo no sé aquí hasta qué punto todos estamos dispuestos, yo sé que así muchos de nosotros sí estamos, dispuestos a luchar por las libertades, porque esto que estamos haciendo aquí es una libertad, este ejercicio democrático y de comunicación. Ahora, yo lo reitero, en la República Dominicana, yo me mato con usted y con cualquiera para que ese ejercicio sea garantizado en todas sus formas. Y reelecciones indefinidas para mí son las cosas más absurdas en un estado en vía de desarrollo como el nuestro, donde usted tiene una mala concepción todavía o no desarrollada de los términos educativos y eso te va a generar una dependencia presidencialista como son la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, mi temor es ese. Mi temor es que el salvadoreño, como pasó en Venezuela, como en su momento también pasó en el Perú, hay una interpretación de que eso es lo correcto y a largo plazo hay una concentración y se entienda que todo te lo puede resolver el presidente. Eso es una idiotez. Y Juan, tú eres un crítico de la política dominicana. Y te felicito por eso. Y lo has hecho. Has criticado la concentración del poder a nivel legislativo y a nivel presidencial. Ahora imagínate que a nivel presidencial hubiera una reelección indefinida en la República Dominicana, independientemente de las concesiones. Eso sería el término más absurdo que pudiera pasar en la República Dominicana. Y no lo apoyo bajo ninguna forma. Es que precisamente lo que estoy tratando de hacer aquí es establecer equilibrio en la conversación. Ok. Bien. De que veamos, número uno, los matices del porqué de las cosas. Y veamos también los resultados. Porque tú mencionabas algo, el tema de la institucionalidad, pero te hacía esa pregunta que te interrumpí, discúlpame. Pero te decía, ¿qué pasa cuando la institucionalidad y el gobierno y todo lo que puede entenderse como asunto público está comprometido hacia la criminalidad, cuando el mismo Estado es un Estado criminal?
Eso era lo que pasaba en este país. Eso es. Sí, Esa estoy es de la acuerdo. conversación. Y Sí. número dos, quiero referirme ahora sobre el contrato social, que es un elemento que lo hemos debatido muchísimo. 100%. Este contrato social no está escrito en piedras. Este contrato social es un verbo que se va transformando en la medida de que el pueblo se va transformando. Y esa respuesta que da Naciones Unidas, porque tiene que mencionarlo por su nombre, es una respuesta que hay que analizarla con pinzas. Estoy de En acuerdo. el sentido que la percepción de estabilidad, como nunca antes el salvadoreño lo había percibido, puede responder efectivamente de que independientemente de quién esté o quién no esté, yo lo que quiero seguir sintiendo la paz y la tranquilidad que cuando mi hijo va a la universidad regrese vivo. Que cuando yo vaya al supermercado a mí no me secuestren. Que yo pueda libremente transitar por las calles, vía pública, como un ciudadano en libertad. Y eso es lo que ellos, Con de una interrogantes. forma u otra, eso es que este mundo no puede ser perfecto. Para que existan muchos sueldos, tienen que existir algunos presos. Porque esos algunos presos eran los que estaban intimidando a los muchos, a los indefensos. Entonces, lo que quiero establecer aquí el día de hoy es que yo soy un abanderado del Estado de Derecho. Tú me conoces perfectamente bien. Yo apoyo... Estoy hasta asustado ahora. No, asustado Sí, no. estoy hasta asustado. Asustado no, porque sino yo sé lo que tú sino valoras que del la derecho de la República Dominicana. sino que la Yo vida y estoy la hasta experiencia, atemorizado, mi gente. sino que la vida y la experiencia te van llevando a tú ver los matices sociales. Pero miren y ese ese mismo ejemplo de contrato, Juan. perdóname, y ese contrato social, mi estimado, ese contrato social tú no lo puedes superditar a la realidad de República Dominicana. Tenemos que evidentemente, necesariamente, irnos hacia El Salvador y entender de dónde viene El Salvador para poder criticarlo. Lo que estamos viviendo el día de hoy en El Salvador, con sus luces y con sus sombras, como decía un muy buen amigo, es que evidentemente hay sombra, pero son más las luces. Y esa respuesta de parte de Naciones Unidas por sus ciudadanos es una respuesta de ese respiro de paz que nunca lo habían tenido. Esa es la traducción de ese estudio que tú tienes. Sí, pero en ese contrato social, ¿dónde tú me dejas el contrapeso? Ya que estamos hablando de ideologías, usemos la misma tecnología. Vamos al liberalismo clásico de John Locke. Me gusta. ¿Qué decía el liberalismo clásico de John Locke? Que el monarca no podía tener todo el poder. No podía poner el poder legislativo, Check el and ejecutivo balance. y el judicial. Debe haber un balance total. Ahí es donde yo entro y creo en el socioliberalismo, en que debe haber igualdad ante la ley, debe haber libertad individual, pero sobre todo se debe respetar la propiedad privada. Ahora, lo que yo digo, ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador ahora mismo? Sí, En gran pero medida. ¿hasta qué No hay punto? garantías No hay fundamentales. garantías fundamentales. Porque al momento que tú procesas de manera colectiva, perdón, Josué, Claro. a una persona donde se supone que el derecho, por lo menos en materia penal, la responsabilidad penal en un Estado social y democrático de derecho es tú y tu persona, dígase que es un crimen, o sea, el crimen que usted cometa es responsable usted personalmente, no Es su correcto. padre ni su abuelo, usted hay que conocerlo Claro. de manera independiente. Entonces, el momento que tú, Totalmente. porque tengo un tatuaje que he interpretado y yo te veo con un tatuaje en la lengua y entiendo que eso me da Mara Salvatrucha, para ser Las preciso. confusiones es Voy algo, por- es algo que se presenta voy por en todo parte, caso. Sí, pero ¿cómo tú puedes... Continúa ahí, que yo te tengo que decir algo con relación a eso. Ok, Dale, dale. en base a lo que fue la excepción en marzo, que se logró en marzo del 2022, que era el régimen de excepción, el cual se dio en El Salvador, en base a lo que yo me refiero a eso, es en el mismo punto que iba mi compañero Giancarlo. Tú no puedes enjuiciar a una persona por el simple hecho de vivir en una localidad que tenga similitud con las bandas Mara Salvatrucha 18 o con Barrio 18, perdón, Mara Salvatrucha 3 y Barrio 18, y juzgarme por el hecho de tener tatuajes o por el hecho de tener un acercamiento hacia estas personas, y más en lo que son juicios colectivos. O sea, tú debes de juzgarme no en igual magnitud que ellos, porque puede ser que lo mío haya sido un robo, pero lo tuyo haya sido violación o puede haber sido un asesinato. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, con una de mis interpretaciones que yo le estoy dando a la situación de El Salvador y al comportamiento de Bukele es, me parece en gran medida que se está utilizando el principio de proporcionalidad. Sí, para mí no. Yo estoy en Para desacuerdo, mí, pero te escucho. Para mí se ha
implementado el principio de proporcionalidad de lo que existía y lo necesario que se debe de hacer para retomar El Salvador en un estado de paz y tranquilidad. Y yo te voy a decir algo, esa misma historia que tú invocas, quiero invocar el inicio de la Constitución. Cuando se estaba hablando sobre la república, sobre las democracias y demás, se estableció en su momento dado que la Constitución es la voz del pueblo hablándole a los gobernantes de cómo tenían que ser las cosas. Y las leyes son el sinónimo de la voz de los gobernantes hablándole al pueblo. En materia de constitucionalidad y Estado de Derecho, lo que hizo el Congreso de El Salvador no está divorciado a esa voluntad del pueblo. Y esa expresión del pueblo, esa voz del pueblo expresado en esos 54 legisladores, diciéndole a los gobernantes cómo quieren que El Salvador siga, cómo quiere que El Salvador se comporte. Y en ese sentido, de materia de constitucionalidad y de democracia, lo que pasó en el Congreso fue esa voz expresada. Esa interpretación es tuya. No, pero que no es mía, pero que está ahí. Porque yo no me circunscribo a eso. Yo tengo que explicar mi razón. O sea, yo voy a utilizar tu misma afirmación, por lo cual yo entiendo que está totalmente disasociado de la realidad de lo que está pasando en el pueblo salvadoreño. Voy por parte. Y voy a utilizar 3 de tus argumentos. El primero, él habla de un contrato social que creo que está bastante distanciado de la realidad, porque el contrato social... Voy por parte. El contrato social, como lo definió Rousseau, es que automáticamente usted nace, usted está obligado a ceder parte de esas libertades, ese libre albedrío con el que usted nace, para constituir un Estado social en el que todos los derechos de uno puedan ser protegidos. Ahora, y esto lo ha dicho la concepción y la doctrina alemana, en tema de administración de Estado, está bastante claro, el administrado, por supuesto, es un subalterno o está debajo de aquella administración. Por ese sentido, es que está obligada la administración a crearse todas las garantías e incluso todas esas cadenas para que en su ejercicio natural no aplaste al administrado. Esa es la primera concepción, lo que quiere decir que en principio, analizando la relación entre administración, dígase entre el poder y el administrado o el pueblo, hay una relación desigual. O sea, en principio está esa relación desigual. Entonces, ¿cómo se construye? Porque si vamos a hablar de matices, hay que entender cómo se construye la igualdad. Voy para allá. ¿Cómo estaba antes, Giancarlo? Estamos hablando en constitución de tema de Estado. ¿Cómo se construye si de manera natural hay una desigualdad entre esa administración y ese administrado para que todo sea igual? ¿Qué fue lo que definió ese contrato social y dijo, bueno, yo tengo que primero ceder partes de esas libertades y segundo, como cedo parte de esas libertades, creo cadenas a la administración para que esa administración utilice mis libertades en favor no solamente mía, sino del colectivo, pero no abusivas ante ellas? Entonces, ¿qué es lo que se propuso ante ello? Tener instituciones fuertes y evidentemente independientes, generar la menos concentración del poder posible, que eso se está viendo totalmente distinto a lo que está ahora, y tercero, por supuesto, apostar a una educación y a una formación integral del ciudadano para que en el ejercicio de elegir ese representante y ese ejercicio soberano, pues entonces uno tenga claro de que las leyes no la hace la administración. La ley la hace el soberano a través de esa democracia representativa. Al momento de que a mí un legislador me baja una normativa y me dice usted tiene que adaptarse a ella, no fue exactamente porque él lo decidió. Yo le di esa potestad de él legislar a mi favor. De lo contrario no hubiera tenido la oportunidad, porque recuerden que al momento de que usted ve un legislador ahí sentado fue porque usted lo puso y está representando las garantías suyas. Entonces, entrando al detalle, ¿cuál es el problema cuando usted lleva una relación indefinida en función de la cantidad o el pensamiento sociodemocrático que tiene una población? Yo hablaba del nivel educativo. Vuelvo al Latino Barómetro, que siempre me gusta hablar de esto. Dice a partir de la página 36 que hace un análisis de cuál es el apoyo en función del nivel educativo que usted tiene, que creo que es ahí que se puede estar apostando a la ignorancia en El Salvador. Dice que en indiferencia, cuando usted tiene un nivel de preparación académica, usted tiene un pensamiento totalmente contrario y eso es un 17%, pero cuando usted tiene un nivel de educación básico, o sea, muy leve en tema de su capacidad crítica, usted tiene un apoyo de un 30%. En tema de autoritarismo, para que se interprete la data, usted tiene que un 15% apoya el autoritarismo y en El Salvador se está interpretando que con un nivel ya de formación académica tiene un 17%. Ahora, en la democracia, que es el aspecto que nos compete,
Cuando usted tiene un nivel de formación académica, tiene un 63%. Dígase, cuando usted se prepara y usted interpreta en las matices democráticas lo que quiere decir vivir en un Estado social y democrático de derecho, usted tiene una mayor responsabilidad y una mayor concesión a la democracia. Y aquí mi definición, para entrar en el aspecto de Juan, yo no he criticado en ninguna forma la acción de usted defender los intereses de un Estado. Y ojo, los que creemos en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, sabemos que hay un ejercicio soberano y una integridad territorial que se garantiza. Nosotros estamos aquí opinando de El Salvador, pero son una decisión que deben tomar El Salvador y sus gobernantes. Ahora, en tema del reflejo, que eso es lo que me preocupa, como usted le pregunta a muchos dominicanos y ya dicen, no, yo lo que quiero es un presidente como Nayib Bukele que llegue a resolverme todos estos problemas. Entonces, yo obligatoriamente tengo que verme en la situación de plantear la pregunta. Entonces, Juan, en esta ola de criminalidad que ha tenido la República Dominicana, aunque en muchas provincias se ha controlado, como la provincia de Santiago, aunque tiene sus múltiples retos, tenemos todavía un tema ¿Según con la quién? seguridad ciudadana. ¿Según quién? La Policía Nacional, ahí están los indicadores. Ahora mismo la provincia más segura que se ha tenido en tema de la ola de criminalidad en el trimestre pasado. ¿Cómo lo percibe el Pero pueblo? no quiero perderme, voy para allá. Sí. En tema de seguridad ciudadana tenemos retos. Entonces yo te pregunto, la concepción de Nayib Bukele aplicada a la República Dominicana. Que precisamente tu ministra de Interior y Policía estaba... Mi ministra estaba no, porque tú estaba vives en Suiza. reunida. ¿Tú vives en Suiza? Estaba reunida hace 2 meses con la administración de Nayib Bukele, Sin viendo salir de buenas contexto. prácticas, Sin viendo salir de buenas contexto. prácticas. Juan, mañana eres representante. No, porque tú me o estás Dios te da criticando. la oportunidad Tú de me estás representar poniendo, al pueblo dominicano. tú me estás poniendo como y ser ejemplo ministro, República Dominicana. permíteme, Pero y ser este ministro, ejemplo estaba cogiendo ejemplo de... Voy para allá. de Juan El mañana Salvador, es el país que tú ministro. estás Juan mañana atacando. es ministro de Interior y Policía. Hay una ola de delincuencia y hay que resolverla. Esa ola de delincuencia, Juan, te da a ti el derecho de irrespetar garantías fundamentales con el simple hecho de resolver el problema, o usted estaría obligado a someterse a los preceptos institucionales, juzgar a una persona por su crimen en su debido momento, o usted de lo que todavía piensa que una persona que mata a otro, vamos a aplicarle la ley del talión, el Estado la agarre y también mátelo, porque es una escoria para la sociedad. Antes de responder tu pregunta malsana. No, malsana no, es una pregunta en función de su interpretación. Quiero comentarte algo, hacer una rectificación, pedirle disculpas a los salvadoreños. ¿Y por qué? No me le llame bruto a los salvadoreños. Yo no le dije bruto. Eso es una palabra suya. Los salvadoreños... Estás esterilizando mi comentario. Los salvadoreños son hermanos de América Latina, muy inteligentes. Y tan me inteligentes. suscribo a eso. Tanto con el comentario que tú acabas de hacer ahí. Y el establecimiento. Eso yo no puedo permitirlo. Es que yo no puedo permitirlo. Porque yo estoy haciendo un análisis crítico de la realidad de Centroamérica. La realidad de Centroamérica y República Dominicana. Y le está diciendo que yo le dije bruto a los salvadoreños. No. Eso es lo que dice el documento que tú tienes en mano. No te me salga de contexto y respóndeme la pregunta. Es el pregunta. documento que tú tienes en mano. Ministro de Interior y Policía. ¿Está obligado a garantizar las libertades o hay que matarlos a todos? Esa es mi pregunta. Es extremista lo que tú estás haciendo. No, te estoy preguntando. Ahora bien, escuchen bien. Ese documento que tú tienes en mano, y te voy a responder tu pregunta, el documento que tú tienes en mano es lo que dice al final del día, que los salvadoreños han decidido vivir en paz, vivir en democracia. ¿Qué costo? Vivir en tranquilidad, vivir sin la represión, porque no son inteligentes, porque no tienen un alto sentido de educación para decidir qué es bueno y qué es malo. Creo que es totalmente falso y yo rechazo en su totalidad esos documentos que tú estás usando. Entonces rechaza la encuesta más verificable de América Latina en materia de democracia. ¿Por dónde viene? ¿Tú no crees la data? ¿Por dónde viene? ¿Tú no crees ¿Por la dónde data? viene? Y tú sabes. El punto está en que, así como han hecho todos los pueblos, y cuando yo hablaba de este contrato social que es vivo, que es un verbo que se va conjugando a pasar de los tiempos, también toma en cuenta el tema de la proporcionalidad y el tema de la realidad social. ¿Cuál es la narrativa que se vive en República Dominicana? Para tomar esa decisión, yo tengo que ver no solamente las leyes, que yo soy un abanderado del Estado de Derecho, repito, hay que seguir el debido proceso, pero la justicia no puede ser injusta. La justicia está llamada precisamente a ser justa, a aplicar justicia. ¿Y qué es lo que vemos en nuestros pueblos, sobre todo? Es que la justicia no es justa. Mira, recuérdate que Amaury va a ver este video. Totalmente. Pero es justa Mi en El profesor. Pero mi pregunta es justa. Magistrado. Y tú estás interpretando el término justicia. No, pero escuchen bien. ok. A lo que- Pero es justa en El Salvador cuando se juzga en juicios colectivos.
¿Cómo fue antes? No es antes. No, pero ahora que No, de es antes, que ahí vamos ahora. vamos. Es que no, señores. está Es que haciendo no, proceso. es que no. ¿Cómo fue antes? Y este ejercicio es tan interesante porque muchos de los detractores, incluso de políticas públicas que están próximos a ser aprobadas en nuestro país, que representa un avance, y creo que se estaba hablando de eso anteriormente, específicamente en materia penal. La misma pregunta se la hago. Lo que tú criticas está ahora mismo, por ejemplo, en el Código Penal. No lo está. Entonces, ¿Pero en qué sentido? tú tienes que ver, ¿Pero en tienes qué que ver. sentido, No, maestro? Es que- si es tú que tú quieres, estás condici- es si que tú tú quieres estás que yo, tirando la no, guayaba y lo que estás pasa es que dejando que no se producción vaya en te el está aire. haciendo señal que quedan como 5 minutos. No, la audiencia quiere... No, producción te Vamos a está hacerle haciendo la señal, pregunta. producción te está Audiencia. haciendo, ajá. Audiencia, Sí. comente. Primero sígase suscribiendo y dándole like. Sí. Aquí estamos Estamos en hablando- vivo nosotros, ¿eh? No, esto no está en vivo, pero va a quedar ahí grabado. Ahora, suscríbase y Tú denle estás hablando like. como que estamos en vivo. Suscríbase. Pronto, hermano, pronto. Próximamente Ahora, vamos a rifar celulares. Suscríbase y Ya denle ustedes like. saben. Dejen sus comentarios, por supuesto. Incluso si usted difiere de la opinión de Josué, de la de Juan o de la Sí, mía, claro. deje ahí también, porque si esto merita una segunda parte, nosotros vamos a darle la segunda parte. Vamos a seguir escuchando a Juan. Sí. Respondiendo y concluyendo, ¿no? Sí. Yo creo que para República Dominicana, los tomadores de decisiones, los hacedores de política pública, que ahí hay una media verdad. No es cierto que lo que es impuesto por el legislador, el ciudadano tiene que acatarlo. Lo hemos visto en República Dominicana constantemente con la reforma fiscal, con la ley de alquileres y desahucios, con un sinnúmero de iniciativas que se han querido implementar en nuestro país. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que la ciudadanía, desde la sociedad civil, que yo he sido parte de ello y tú lo sabes, Sí, 100%. he ido directamente al Congreso a hablar con los tomadores de decisiones, a sentar precedentes, a decirles lo que ustedes están haciendo en comisión desde sus escritorios no es nada comparado a la realidad que está viendo República Dominicana, porque para eso está la ciudadanía. El punto es que El Salvador en el 2018 ni siquiera tenía la posibilidad de alzar la voz, de ser voz disidente. Y esa voz disidente que están atacando a Nayib Bukele es porque evidentemente hay un sistema democrático donde le permite a ellos ejercer su derecho como ciudadano. De hecho, dentro del mismo Congreso hay 6 diputados que son de la oposición y dieron un discurso que yo te garantizo a ti, si hubiesen estado en el año 2018 en situaciones diferentes, no tuvieran vivo para contarlo. De eso es que tenemos que hablar. Entonces, Cuidado ya con la respondiendo corte la pregunta, populista, sí. ya Cuidado respondiendo con la la corte pregunta, populista, porque eso ya suena muy respondiendo bonito, es la un poema. pregunta tuya, mi estimado, te tengo que decir que yo, como un hacedor de política pública, veo la ley, claro que sí, pero también veo la realidad, cuál es la narrativa que se está planteando ahí para tomar una decisión. Y si eso me lleva a mí, de una forma u otra, a yo crear un estado de excepción para garantizar los derechos de la mayoría, porque estamos hablando de delincuentes, que la misma Constitución de República Dominicana me dé el derecho a mí, a yo inhabilitar ciertos derechos civiles. Porque tú estás infringiendo la ley. pero es que Si tú tú estás infringes la ley, no, es el mismo contexto. Si tú infringes la ley, automáticamente tú pierdes derechos ciudadanos. Y la tutela judicial efectiva, Entonces ¿dónde está? Claro. yo como hacedor de política pública tengo que velar por esa tutela real efectiva Se de la está velando justicia. en El Salvador por ella. Se está... La legitimidad no es Bueno, importante. pero No, que la ahí tutela- está. no, la tutela judicial El punto, efectiva, si se tú está- me dejas La concluir. eficiencia no reemplaza Si la tú me legalidad. dejas concluir. Claro. Claro. Si tú me dejas... Es que tú yo estás soy un confu- invitado aquí, déjame decirte. No, tú eres de esta familia. No, tú eres de esta familia. No te me vengas a escabullir ahí, no. Claro. No me confunda la audiencia. A donde yo quiero llegar, chicos, es que evidentemente ciertas decisiones de esta administración de Bukele puede ser criticada por esta perspectiva que nosotros estamos viviendo, porque no es la realidad de nosotros. Sí, totalmente. En serio, no la es. Y lo fue hace muchos años. Y nosotros tenemos mucho miedo, y es mi temor también, de caer de nuevo en vulneración de derechos fundamentales, en perpetuar, por ejemplo, una administración. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo en la alternabilidad. Yo creo en la democracia. Pero lo que pasa en El Salvador es que esa alternabilidad son 2 opciones. O lo que se está viviendo ahora, o volver a un estado, a un narcoestado, o volver a represalias, o volver
a un futuro incierto, ese futuro que se está tratando de construir en El Salvador. No lo vemos así. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí nosotros tenemos más de 32 partidos políticos. Tenemos un despliegue de opciones políticas que a uno le gusta, a otro no, pero aquí tenemos de todo. Aquí tenemos partido de izquierda, de derecha, de centro, mixto, que no se sabe, gris. Aquí tenemos de todo y para todos. El punto está en que en El Salvador, para poder avanzar en esta dirección, son dos opciones ahora mismo. No hay un intermedio. Y eso es lo que tenemos que ver al final del día. Me estás asustando. Bro. No te estoy asustando. Te estoy llevando al susto que vivían los ciudadanos de El Salvador en el año 2018. No hay condiciones. Ahí es que yo te quiero llevar. Y que entonces solamente hay dos opciones. Entonces, en ese sentido, para darte la palabra ya. No, para que concluya, sí. Es eso. No ya la podemos audiencia ver, te entendió y no sabe. podemos ver las cosas sabe. de blanco y negro. Y Ya. tampoco podemos ser amarillistas. Aquí tenemos que entender contexto, realidad, aplicar la ley en Camisa todo amarilla, momento. cuidado. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué tú crees que lo dije? Cuidado. Broma. Pero es eso. Al final del día, yo estoy vestido de verde que representa esperanza y libertad. Claro. Así que ya. Blanco por la paz. Ya usted Ya sabe. ustedes saben, salvadoreños, y quieren llevarse un candidato, aquí lo tienen. Miren, chicos, Ocho, mientras concluye. algunos siguen debatiendo si estas decisiones fueron constitucionales o no, yo lo quiero dejar con algunas preguntas. ¿Realmente existen las divisiones de poder en El Salvador? ¿Es más importante limpiar la casa que respetar el Estado de Derecho y el debido proceso? Piénselo y se lo dejo a su Bajo conciencia. duro. Yo voy a concluir prácticamente en la misma línea. Yo creo que este debate fue sumamente interesante porque vimos opiniones disidentes y eso, reitero, es lo que fortalece nuestra democracia y por lo que en la República Dominicana tenemos que luchar constantemente. Yo reitero, yo creo mucho en la soberanía de cada estado. Ese principio de soberanía e integridad territorial hay que respetarlo. Y el pueblo salvadoreño, bueno, irá decidiendo. Ahora, yo siempre digo que en función de los contextos y de las reflexiones que se ven a nivel exterior, tenemos que tener la oportunidad de traer esa interpretación hacia la República Dominicana. Y mi mensaje va a concluir de cara a la República Dominicana, porque El Salvador ya ha tomado una decisión. Y lo primero que yo quiero decir es que independientemente, señores, de la condición en la que se encuentre un Estado, hay tres garantías fundamentales o tres aspectos fundamentales por los que lucha una sociedad. Y el principal es la libertad. Y esa libertad es aquella a la que yo siempre reiteraré que no importa la condición en la que ustedes se encuentren o en la que nos encontremos, incluyéndome, hay que protegerla y respetarla. Y esa libertad obliga a que usted tenga que apostar a un Estado social y democrático de derecho, con instituciones fuertes, con garantías de derecho, con tutelas judiciales efectivas y sobre todo, señores, garantizando esos principios sociales en la cual se desenvuelve y se desarrolla un Estado. Por eso es que yo digo, aprendamos a interpretar. Recordemos que la única garantía, y así está demostrado en múltiples levantamientos de data, la única garantía de que se desarrolle su pensamiento crítico es que usted se eduque y se profesionalice. Porque cuando usted hace eso, usted tiene la capacidad de discernir y saber exactamente que a veces los problemas que usted quiere resolver en el presente, si toma prácticas contrarias, puede caer en que sus hijos y sus nietos sufran las consecuencias. Y esas consecuencias, hoy tenemos un ejemplo tácito y lo es Venezuela. Aquí tenemos venezolanos y lo hemos traído y hemos hablado de eso. Por eso yo digo que la República Dominicana sobre todo brilla en ese sentido y nosotros tenemos que reconocer de que independientemente de las situaciones y de las complejidades que amerita un Estado en vía de desarrollo como el nuestro, nuestra democracia sigue fortalecida y eso hay que protegerlos. A los salvadoreños respeto su decisión. Ahora, no creo bajo ningún contexto de que una reelección indefinida a nivel presidencial en un Estado social y democrático de derecho sea el camino. Ese es mi mensaje. Y señores, agradecer sobre todo a Juan, que es un hermano nuestro. Josué es de aquí, es de esta casa. Sí. Y decirte desde ya, Juan, que este espacio está habilitado para ti en toda su forma. Muchas gracias. Te vamos a tener de nuevo, yo sé que sí. O sea, vamos Me van a invitar de nuevo. Va a tener que hacer vamos una segunda parte. Vamos a armar esa mesa y sobre todo, señores, comenten. No se olviden de comentar y dar like, porque al final lo que nosotros queremos es que ustedes incluso desciendan de nosotros, que no estén a favor de nosotros, porque eso es lo que nos fortalece. Así que eso es todo de su podcast favorito, Pizca Política. ¿Cómo es? Eso es todo de su podcast favorito, Pizca Política. Ready, ahí le hicimos.